Vamos a platicar con el consultor asociado de Integralia. Él es Carlos Ramírez. Ayer el Seguro Social dio a conocer el dato de la creación de empleos y en el mes de agosto se contabilizó pues una cifra de 157.432 plazas, que significó pues el alza mensual más fuerte para un octavo mes del año desde que se tiene registro. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, Rogelio, mucho gusto de saludarlos. Buenas Hola tardes. Carlos. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué te pareció este dato del Seguro Social? ¿Qué es lo que está desde la perspectiva de ustedes pues estimulando la creación de empleos? Y lo más importante, ¿son empleos de calidad? Mira, es un dato muy bueno. eh, Ciertamente el mejor dato para agosto desde que se tiene registro en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que son prácticamente 25 años de este indicador mensual y por tanto debe de ser tomado como algo positivo. Creo que hay una combinación de factores que están explicando en general, un año de crecimiento en el empleo razonablemente bueno. Por un lado, industrias que están recuperando sus niveles prepandemia, que habían sido muy afectados por la pandemia y que siguen en fase de recuperación, particularmente el sector turismo y entretenimiento, que están teniendo hospedaje, que están teniendo una recuperación interesante. Por otro lado, tenemos el sector manufacturero que ha estado muy firme, particularmente en algunas zonas del país, en el centro y norte, y eso está estimulando también una importante creación de empleos. Y si bien el ritmo de crecimiento de la economía es relativamente modesto, el empleo ha estado un tanto mejor a lo que uno hubiera podido prever considerando este ritmo de expansión económica. Entonces, hay estos factores, seguramente el regreso a clases también tuvo que ver, agosto suele ser un mes de elevado crecimiento de creación de empleos, entonces también hay un factor estacional, pero no se le puede quitar, digamos, mérito al resultado, Darío. Por supuesto. Carlos, ¿y consideras que se puede sostener, digamos que un crecimiento en la última parte del año a partir pues, de estos números de agosto? Mira, Rogelio, es importante también tomar en cuenta este dato en el contexto general de lo que ha ocurrido, digamos, en estos últimos años. Eh, México, pues sabemos, no ha crecido los últimos 4 años prácticamente. 2019, cero crecimiento, luego vino la pandemia, una caída de 8 y cachito por ciento, una recuperación tenue de casi 5%, y este año tal vez creceremos en el orden del 2.2%. Entonces, no habremos recuperado todavía nuestros niveles prepandemia en términos de crecimiento económico, Rogelio. Y la expectativa hacia el segundo semestre del año es de una moderación en el ritmo de crecimiento. Es decir, tuvimos un primer semestre que fue un poco mejor a lo anticipado, pero hay algunas señales de que empieza a moderarse la actividad económica nuevamente. eh, y eso pues no es una buena señal pensando en el empleo de estos próximos meses. Creo que seguirá siendo un año de una creación de empleos en el orden de los 650,000, 700,000 empleos. No es un mal año, va a ser tal vez un poco ligeramente abajo del año pasado. No son niveles récord, pero sigue siendo un buen año. Pero si consideramos un tramo largo de 4 años, el déficit de empleos está arriba del millón de empleos. Es decir, los empleos que debimos haber tenido en este momento, considerando el momento en el que nos encontramos, pues si bien se entiende que mucho tuvo que ver la pandemia, la realidad es que el país está demandando pues 700,000, 800,000 plazas al año y no estamos siendo capaces de generarla. Entonces también hay que verlo bajo esa óptica. Creo que el segundo semestre se va a tender a moderar un poco este ritmo. ¿Estamos todavía lejos de haber recuperado los niveles que perdimos en la pandemia, Carlos?
Ya se superaron, Darío, en términos absolutos, ya Ujú. se superaron. Estamos en O sea, ya niveles lo récord recuperamos. arriba de... ¿Perdón? Ya lo recuperamos. Sí, ya lo recuperamos. Ya estamos arriba del nivel prepandemia. Donde no lo hemos recuperado es en respecto a la tendencia que traía el ritmo de creación de empleos, digamos, previo a la pandemia. Es decir, si uno ve cuántos empleos se habían estado generando año con año durante los últimos 10 años y pondera lo que ha pasado en estos últimos 3 o 4 años, traemos un déficit como de 1.2 millones de empleos. Pero esto Entonces, tiene que ver ya no tanto con la pandemia, sino con, digo, influyó la pandemia, pero ya no tenemos la potencia eh, prepandemia debido, dirías tú, a la implementación de las políticas públicas del gobierno de López Obrador, porque coincide precisamente con la entrada de este nuevo gobierno, la desaceleración en la creación de empleos. considero que hay dos momentos, Darío. El previo a la pandemia, una serie de decisiones que en efecto se tomaron por parte del gobierno y que moderaron el ritmo de creación de empleos que venía siendo muy alto en los últimos 10 años, vamos a ponerlo así. Luego viene el golpe de la pandemia, obviamente perdemos en el orden de 600, 700 mil empleos de golpe, y la recuperación ha sido muy lenta. Y además en el proceso se han tomado una serie de decisiones, particularmente la decisión de eliminar la subcontratación, que también de alguna manera parecen sugerir que han incidido en una recuperación, sí, ya de los niveles prepandemia, pero lejos todavía de la tendencia que se tenía previamente. Entonces, yo creo que sí, muchas de las decisiones del gobierno inevitablemente han tenido un cierto impacto en la evolución lenta, relativamente hablando, del empleo en estos últimos 4 años. Carlos, como comentas, el dato es positivo por el número de puestos de trabajo que se crearon. ¿Esto también se refleja en niveles salariales adecuados? La buena noticia, Rogelio, es que los salarios han estado creciendo de manera significativa. Es decir, si uno también grafica la evolución del salario promedio de los trabajadores IMSS de los últimos 10 años, estamos en los niveles más altos de ese periodo. Por supuesto, también tenemos niveles inflacionarios muy altos y eso Sí. se está comiendo parte de ese avance salarial. Pero aún quitando el efecto inflacionario, el salario real ha estado creciendo de manera importante estos últimos tiempos. Posibles explicaciones. El aumento del salario mínimo está teniendo un efecto espejo sobre otros salarios y en este caso sobre los salarios contractuales de los afiliados al IMSS. Segundo, el tema de la subcontratación. La eliminación de la subcontratación también forzó a muchas empresas a llevar a sus trabajadores a la nómina formal y esos trabajadores han tenido una evolución salarial favorable. Entonces, son buenas noticias, por supuesto, el hecho de que se creen empleos que están siendo mejor remunerados que en el pasado, pero eso no quita el problema o el desafío que tenemos de que no se están generando el número suficiente de empleos que requiere nuestra creciente fuerza laboral. El motor para el desarrollo y la generación de empleos, pues es la inversión productiva, ¿no? La confianza que genera eso. Sin inversión, Darío, no hay crecimiento y sin crecimiento, pues no vamos a poder crear el número de empleos que requerimos. Y desafortunadamente nuestro crecimiento económico está siendo inferior al necesario. Estamos creciendo, reitero, 2% y el próximo año ya las expectativas se están moderando incluso abajo del 2%, insuficiente a todas luces. 1.70 y tantos traen algunos analistas, más o menos, ¿no? De crecimiento. Exactamente, en el orden entre 1,5 y 2% los optimistas, pero ya más cargado hacia el 1,5%. Pues Carlos Ramírez, consultor asociado de Integralia, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por la entrevista. Al contrario, buenas tardes, gracias a ustedes. Buenas tardes.